Bienvenido al curso Marketing Digital y Analítica Web, donde desarrollaremos el tema Diseño de la experiencia de usuario, UX. Comencemos. Objetivos. Cuando culmines este módulo, estarás en la capacidad de lo siguiente. 1. Comprender las características y fundamentos del diseño de experiencia de usuario, UX, en el marketing digital, así como el proceso necesario para desarrollar un recorrido de cliente que optimice las conversiones y mejore la competitividad de una empresa en Internet. 2. Identificar las métricas necesarias para evaluar si el diseño de la experiencia de usuario genera satisfacción en las personas que realizan el recorrido de cliente o Customer Journey, identificando las áreas de mejora necesarias para incrementar la competitividad del negocio en Internet. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción. Luego de graduarse como administrador de empresas, Andrés decidió sumarse al negocio familiar, una panadería ubicada en el centro de la ciudad, con más de 30 años de fundada. Su primera acción fue lanzar una página web informativa que mostrara los productos y la historia de la empresa. Pese a que se trataba de una propuesta funcional, muy minimalista, la tasa de visitas a la página no cubría las expectativas del joven administrador. Él mismo consideraba que la interfaz era un poco compleja y que era necesario mejorarla, pero no tenía idea de cómo empezar. Luego de hablar con su mejor amiga, Daniela, quien estudió marketing, se dio cuenta de que no estaba considerando el diseño de la experiencia de usuario en todo este proceso. Los elementos visuales y la capacidad de navegación eran limitados, y el esqueleto de la página estaba muy sobrecargado, por lo que necesitaba un rediseño. No obstante, Daniela le recomendó que analice los indicadores con mucho cuidado para no cambiar elementos que estuvieran funcionando adecuadamente. Con esta información, Andrés pudo iniciar una evaluación clara del diseño de la experiencia de usuario en todo el recorrido de la página. Empezó determinando si es que tenía un objetivo claro y también analizó las imágenes y la distribución del espacio. Así como Andrés, en este módulo podrás aprender todo lo relacionado con el diseño de la experiencia de usuario, UX. Comencemos. Una labor esencial en el marketing digital es gestionar la experiencia de usuario o UX, que combina el diseño estético y el diseño funcional de objetivos en el campo digital, en este caso de productos digitales. Recordemos que la experiencia de usuario es el proceso que lleva a cabo el usuario cuando interactúa con un producto. Este concepto tiene su origen en el campo del marketing online, estando muy vinculado con el concepto de experiencia de marca, pero principalmente en el entorno digital. Los sitios web son piezas complejas de tecnología, y cuando las personas se topan con situaciones complicadas, tienden a reaccionar negativamente. Entonces, elaborar una experiencia de usuario negativa es la mejor técnica para alejar a las personas de una página o un negocio. Independiente del tipo de sitio web, en casi todos los casos, una página web de Internet es un producto de autoservicio. No entrega manuales de instrucción previos que se puedan leer para evitar errores, ni tiene representantes de atención al cliente que guíen al usuario por el sitio. Solo existe el usuario, quien enfrenta solo la web con su ingenio y experiencia personal para guiarlo, por lo que esta experiencia debe ser fácil e intuitiva. En el presente módulo, reconoceremos las características más importantes de este proceso y lo tomaremos en cuenta para nuestro trabajo en el área del marketing web. Haz clic en el botón para ver un ejemplo de experiencia de usuario. Veamos en este ejemplo la planificación que debería ponerse en algo tan simple como los botones de una página web, a fin de que estos sean los adecuados para que la experiencia de nuestros clientes sea la más óptima.
Entre los principales elementos que debemos considerar al momento de analizar la experiencia de usuario, tenemos los siguientes. Pulsa los marcadores para profundizar en cada uno de ellos. Puede parecer que el proceso de experiencia de usuario es lineal y se realiza en pocos pasos. Sin embargo, como hemos mencionado, la estrategia de UX se refiere a cómo se siente una persona al interactuar con el sistema. Este sistema puede iniciar con la revisión de un manual, una consulta por teléfono y luego la verificación del proceso en la página web, una aplicación y terminar con una entrega personalizada. Al igual que cualquier forma de interacción entre personas y máquinas, se necesitan etapas que aseguren la relación con las personas. En el contexto del marketing digital, lo más frecuente es hablar de la experiencia de usuario aplicadas a páginas web o aplicaciones móviles. Los expertos en UX se dedican a estudiar y evaluar cómo se sienten los usuarios con respecto a un sistema, en función de parámetros como la facilidad de uso, el valor percibido, la utilidad, la eficiencia a la hora de realizar la tarea propuesta, entre otros. Otro aspecto muy importante de su trabajo es el estudio de los subsistemas y los procesos dentro de un sistema. Por ejemplo, evalúan cómo es el proceso de suscribirse a una lista de correo a través de una landing page para ver cómo podría mejorarse para que los usuarios conviertan mejor. Incluso, dentro de una misma landing, podrían llegar a examinar cuán eficiente y placentero resulta rellenar los campos del formulario. Veamos un ejemplo de una experiencia de usuario al realizar un reclamo con una aseguradora. La UX para el reclamo a una empresa aseguradora en línea es solo una experiencia de nivel de interacción en una serie de interacciones relacionadas que conforman una experiencia total, como la recepción de un correo electrónico de confirmación y la recepción del cheque en el correo físico. La primera etapa de este recorrido consiste en la compra de un seguro, donde el usuario explora las opciones que ofrece el mercado y toma decisiones basadas en las características que se presentan en línea. En esta fase es importante que los usuarios tengan facilidad para encontrar información, revisarla y ponerse en contacto con la empresa, ya sea a través del mismo canal digital, así como los medios paralelos. En la segunda etapa se presenta un reclamo o una solicitud, donde el usuario debe revisar un manual para posteriormente comunicarse con la empresa, buscar en su página web algunas soluciones que pueda implementar en el proceso, ver si le enviaron un mensaje a su teléfono y finalmente si se realizaron pagos. La última parte del proceso consiste en verificar si es que atendieron su solicitud y poder recibir la retroalimentación. En caso de que no se atienda el proceso, no estaría completo. Como vemos, la experiencia digital es solo una parte de un proceso a mayor escala. A continuación, describiremos el proceso de diseño de experiencia de usuario, que consta de 5 pasos, considerados desde el abstracto hasta lo tangible para el usuario. Nivel de superficie. En este punto se deben considerar las imágenes y los textos. Algunas de estas imágenes son elementos sobre los que se puede hacer clic y que realizan algún tipo de función, como llevar al usuario al carrito de compras. Nivel de esqueleto. Antes de la superficie se encuentra el esqueleto del sitio, controles, fotos y bloques de texto. En el esqueleto se diseña para optimizar la disposición de estos elementos como el máximo efecto, para que el usuario recuerde el logotipo y encuentre el botón del carrito de compras cuando lo necesite. Se deben trabajar las interfaces y la interacción con el usuario. Nivel de estructura. Comprende la ubicación de los elementos de la interfaz en la página web. La estructura determina cómo los usuarios llegarán a esa página y a dónde podrían ir cuando terminen allí.
El esqueleto también podría definirse como la disposición de los elementos de navegación que permiten a los usuarios recorrer las categorías de productos, y la estructura definiría cuáles son esas categorías. En este punto se debe trabajar el diseño de la interacción y la arquitectura de la información. Nivel de alcance. En esta fase se define el modo en que encajan las distintas características y funciones del sitio, y se constituye el enfoque clave del sitio. Nivel de estrategia. El primer paso por seguir es el planteamiento de la estrategia del sitio. La estrategia incorpora no solo lo que los responsables de la web quieren obtener de una página o producto digital, sino que deben establecerse algunos de los objetivos clave para que el resto de las acciones sean claras. Ahondaremos ahora en el primer nivel, el de estrategia. En este nivel de diseño hay que describir todos los objetivos del producto procedentes del interior de la organización. Se deben analizar las necesidades de los usuarios, objetivos impuestos al producto desde el exterior. Este nivel corresponde a la base de todas las decisiones de nuestro proceso. Sin embargo, sorprendentemente, muchos usuarios no comienzan con una comprensión clara y explícita de la estrategia subyacente. La primera parte de generar una estrategia explícita consiste en examinar nuestros objetivos de producto o servicio. Con mucha frecuencia, se considera que los objetivos son tácitos en la construcción del producto. La mayoría de la gente empieza describiendo los objetivos de sus productos en términos muy generales. En el caso de los sitios web, sirven fundamentalmente a uno de estos dos propósitos: hacer ganar dinero a la empresa o ahorrarle dinero. A veces son ambos, pero no siempre está claro exactamente cómo se supone que estos sitios deben hacerlo. Los objetivos específicos no describen problemas estratégicos. Por ejemplo, afirmar que uno de sus objetivos es proporcionar a los usuarios una herramienta de comunicación de texto en tiempo real no explica cómo dicha herramienta contribuye a los objetivos de su organización o cómo ayuda a satisfacer las necesidades de sus usuarios. Al intentar encontrar un equilibrio entre ser demasiado específico y ser demasiado general, queremos evitar adelantarnos a identificar soluciones cuando aún no comprendemos del todo los problemas. Para crear una experiencia de usuario, debemos asegurarnos de que cada decisión que tomemos se base en un firme conocimiento de sus consecuencias. En este punto es necesario entender algunas acciones claramente, empezando por el modelo de negocio, la identidad de marca y las metas del negocio, así como las métricas de éxito que necesita alcanzar para generar un impacto en las personas vinculadas al sistema. También es esencial entender las necesidades de los usuarios y hacer un adecuado proceso de segmentación. Un primer paso para empezar el diseño de la experiencia de usuario es determinar el segmento al que va dirigido, para luego establecer la ruta que seguirá durante su recorrido. Al desarrollar un sitio web o cualquier producto tecnológico, se debe tener en cuenta una serie de características importantes, como las actitudes de los usuarios. Para ello, es necesario plantear preguntas como: ¿cuánto tiempo los usuarios utilizan la web cada semana? ¿La tecnología forma parte de su vida cotidiana? ¿Les gusta trabajar con productos tecnológicos? ¿Disponen siempre de los últimos y mejores productos o solo se actualizan cuando es necesario? Los usuarios regulares y los usuarios avanzados se acercan a los sitios web de formas muy distintas, por lo que los diseños de una página deben adaptarse a ellos. Las respuestas a las preguntas previas nos permitirán conocer con familiaridad y comunidad lo que los usuarios esperan en relación con la tecnología. Si es que se quiere vender utensilios de cocina, se deben establecer estrategias muy diferentes si se trata de cocineros novatos o profesionales. Del mismo modo, una aplicación que utilizan quienes no están familiarizados con el mercado bursátil requerirá un enfoque diferente al de los inversores experimentados.
Estas diferencias de experiencia o conocimientos pueden servir de base para segmentar a nuestro público. Cualquier esfuerzo en materia de experiencia de usuario tiene como objetivo mejorar la eficiencia, básicamente a través de dos acciones: ayudar a la gente a trabajar más rápido y a cometer menos errores. En general, se busca mejorar la eficiencia de las herramientas que utiliza y la productividad de la empresa en su conjunto. Cuanto menos tiempo se tarda en completar una tarea, más se puede hacer en un día. En consonancia con la vieja noción de que el tiempo es dinero, ahorrar tiempo a los usuarios se traduce directamente en ahorrar dinero. El recorrido se podría considerar, entonces, como un laberinto. El segundo nivel corresponde al alcance, donde se determinan las funciones que se van a considerar al momento de gestionar la página o producto digital. Existen básicamente dos factores clave para establecer estas funciones. El primer factor es establecer la ruta de desarrollo, porque no se puede construir sin acciones claras de lo que el producto va a realizar. El segundo factor es que deben trabajar en esta etapa desde los principales directivos de la empresa, especialistas en marketing, redactores, gestores de contenido, proveedores, abogados, hasta los ingenieros encargados de la codificación y creación del site para que todo llegue de manera correcta hasta el usuario final. La carencia de requerimientos en el proceso de diseño terminará con errores en el desarrollo, por lo que hay que tener claro el tipo de factores que se van a priorizar o el contenido que se va a generar. El nivel de detalle de sus requisitos dependerá del alcance específico del proyecto. Si el objetivo del proyecto es implantar un subsistema muy complejo, puede ser necesario un nivel de detalle muy alto, aunque el alcance del proyecto también estará en relación con el proceso en su conjunto. Por el contrario, un proyecto de contenido podría implicar factores homogéneos como manuales de producto en PDF. La fuente más productiva de requisitos siempre serán los propios usuarios, pero es usual que las partes interesadas y los miembros de la organización decidan el contenido del producto. En el tercer nivel, el de estructura, finaliza el proceso de ideación de la página y se inician las acciones concretas o tangibles de lo que será la plataforma. En este punto debe definirse la navegación de la página, es decir, los nodos y la forma en que se integrará toda la plataforma. A esta etapa corresponde el diseño de interacción y la arquitectura de la información, en donde se establecen los patrones y las secuencias que se presentarán a los usuarios. Por un lado, el diseño de interacción se refiere a las opciones para realizar y completar tareas, mientras que la arquitectura de la información establece las opciones para transmitir información a un usuario. Ambas parecen áreas muy técnicas, pero en realidad no tienen nada que ver con la tecnología, pues se trata de cómo entender a las personas, su comportamiento y pensamiento. Al integrar este conocimiento a la estructura de nuestro producto, ayudamos a garantizar una experiencia satisfactoria para quienes lo utilizan. En el cuarto nivel se desarrolla el esqueleto de la página web, el cual corresponde al diseño de la interfaz, donde se establecen los botones, los campos y otros componentes de esta. El diseño de navegación es la forma especializada de diseño de interfaces adaptada a la presentación de espacios de información. El diseño de la información se integra al diseño de interfaces, es decir, que se une a la presentación de la información para una comunicación eficaz. Estos elementos están estrechamente relacionados, más que cualquiera de los otros mencionados previamente. No es raro encontrar problemas de diseño de navegación que empiezan a confundirse con problemas de diseño de información, o encontrarse con preguntas sobre diseño de la información que resultan ser cuestiones de la interfaz. Aunque a veces las líneas se difuminan, identificarlas nos ayuda a evaluar mejor si hemos encontrado una solución adecuada. Y es que un buen diseño de navegación no puede corregir un mal diseño de la información.
El diseño de la navegación es la lente a través de la cual el usuario puede ver esa estructura y es el medio por el que el usuario puede moverse por ella. El diseño de la información cruza la frontera entre la funcionalidad orientada a tareas y los sistemas orientados a la información, porque ni el diseño de la interfaz ni el de la navegación funcionan sin un buen diseño de la información que lo respalde. El quinto nivel corresponde a la superficie, donde se analizan y presentan elementos visuales y auditivos que el usuario requiere para tener una mejor experiencia. En el diseño visual, la principal herramienta que utilizamos para llamar la atención del usuario es el contraste. Permite comprender las relaciones entre los elementos de navegación de la página y es el principal medio para comunicar factores conceptuales en el diseño de la información. Mantener la uniformidad en el diseño es importante para garantizar una comunicación eficaz, sin confundir o abrumar a los usuarios. La uniformidad entra en juego en diferentes aspectos del diseño visual. Mantener el tamaño de los elementos uniformes puede hacer que sea más fácil recombinarlos en nuevos diseños a medida que los necesite. La maquetación en cuadrícula es una técnica del diseño impreso que se traslada con eficacia a la web. Este enfoque garantiza la uniformidad del diseño a través de una plantilla. Aunque todas las decisiones tienen cierta influencia en la siguiente, esto no quiere decir que todas las acciones en una etapa puedan afectar a la siguiente. Las etapas dependen una de la otra, por lo que es necesario evaluar o reevaluar cada uno de los planos o niveles desde el primer paso. En cada nivel debemos tomar decisiones en función de lo que hace la competencia, el sector, así como considerando lo que sabemos de nuestros usuarios y el sentido común. Estas decisiones pueden tener un efecto dominó en ambas direcciones. Si las decisiones en los planos inferiores están definidas o grabadas en piedra antes de tomar las decisiones en los planos superiores, es casi seguro que el proyecto y posiblemente el éxito de su producto final se encuentre en peligro. Entonces, es esencial planificar el proyecto de modo que el trabajo en cualquier plano pueda terminar antes que los planos inferiores. En una forma de analogía, es importante no construir el tejado de la casa antes de conocer la forma de los cimientos. Cuando empezó la web, todo giraba en torno a la información. La gente podía crear documentos y enlazarlos a otros documentos. Tim Berners-Lee, el inventor de la World Wide Web, la creó para que los investigadores de la comunidad científica del mundo compartieran y consultaran datos entre sí. Pero la web podía ser mucho más que eso. Pocos comprendían realmente su potencial. La experiencia de usuario es un tema reciente que se ha incorporado como un factor clave en el proceso de digitalización, pero que ha tomado gran relevancia en los últimos años, en especial por la capacidad que tiene para generar valor. El diseño de experiencia de usuario UX se enfoca en el recorrido del usuario en una aplicación o proceso, así como en la forma y función general de un producto o tecnología. En cambio, el diseño de interfaz de usuario UI se centra en cómo se ve y funciona el exterior de un producto, los elementos tangibles del proceso. Como hemos visto, la experiencia de usuario es el resultado de la interacción del usuario con nuestra página web, app o programa. En otras palabras, habla de la sensación, experiencia y opinión que tiene un usuario después de probar un producto o servicio digital, como una tienda online, una página web, un blog, etc. Para lograr una buena experiencia de usuario, es imprescindible conocer las posibilidades que tiene el usuario en nuestra plataforma, con el fin de establecer rutas intuitivas, junto con la optimización de elementos ya existentes que lleven al usuario hacia nuestro objetivo. Existen muchos factores que impiden que se finalice una compra. Para ello, necesitas testear las diferentes opciones que tendrá el usuario, con el fin de asegurar que los procesos y las acciones
sean claros y óptimos. Es aquí donde entra en juego otra de las funciones que complementa a la experiencia de usuario, que es la experiencia de interfaz. El diseño de interfaces está relacionado con el diseño de los procesos y acciones de una página web, app o programa. Los elementos que se utilizan para el diseño de interfaz son los menús, las imágenes, los llamados de acción, entre otros. La correcta disposición de estos elementos hará posible una intuitiva y organizada experiencia de usuario. A pesar de que la experiencia de usuario y la interfaz de usuario son diferentes, están estrechamente relacionadas. Y es que si creas diseños claros, con información relevante, la experiencia de usuario será mejor, ayudando a convertir a ese usuario en cliente. Estas son algunas de las métricas que permiten analizar la experiencia de usuario. Haz clic en el botón para conocer más. Por último, la usabilidad es un término usado en diseño de sitios web que describe cómo los visitantes pueden utilizar los recursos. Una buena usabilidad requiere que el sitio sea fácil de navegar, tenga un diseño decente, sea coherente en todas las páginas y que también sea informativo y útil para el visitante. Este factor es clave para el diseño de la experiencia de usuario. Existen diversos métodos de medición de la usabilidad, como el análisis de las necesidades y el estudio de los principios detrás de la eficiencia percibida de un objeto. En la interacción persona-ordenador y en el mundo de la informática, la usabilidad estudia la elegancia y claridad con la que se diseña la interacción. Para mejorar la usabilidad de una web se deben analizar todos los medios para que los visitantes puedan encontrar lo que buscan con el mínimo esfuerzo y en el menor tiempo posible. No importa cuál sea la finalidad de nuestra web ni el tipo de contenidos, navegar por la misma ha de ser siempre una experiencia gratificante, positiva, ágil y satisfactoria para el usuario. Existen básicamente tres métricas de la usabilidad web: eficacia, eficiencia, satisfacción. Apliquemos lo que hemos aprendido en algunos casos de estudio. Caso 1. Airbnb. Lee el caso con atención y responda a la pregunta correspondiente. ¿Consideras que la gestión de UX es una de las características clave para el éxito de Airbnb? Haz clic en el botón para ver la solución. Caso 2. Duolingo. Lee el caso con atención y responda a la pregunta correspondiente. La usabilidad también es importante para generar una buena experiencia de usuario. Haz clic en el botón para ver la solución. Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. La experiencia de usuario, UX, es un factor clave para que una página web o producto digital logre tener éxito en la actualidad y ser un elemento competitivo en el entorno digital. Existen 5 niveles para el diseño de la experiencia de usuario. Resulta esencial desarrollar adecuadamente cada nivel, dado que guardan relación entre uno y otro. Aplicar métricas es necesario para mejorar la capacidad de interactividad que ofrece un espacio digital a los usuarios. Referencias. Muy bien, has terminado el desarrollo del módulo. Te invitamos a continuar su estudio en el aula virtual.